Vive Saludable, tu revista en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos, bienvenidos sean a esta edición de Vive Saludable, la revista informativa de la Caja de Seguro Social. Les saluda como siempre Mirna Ortega en esta edición de hoy lunes 9 de noviembre. Y vamos a hablar esta tarde sobre los retos de una pandemia. ¿Por qué? Porque ayer se cumplieron exactamente 8 meses desde el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Y justamente hoy lunes el mundo entero recibe con cierto grado de aliento la noticia de una vacuna que pudiera estar ya siendo probada de forma eficaz y rápida y en medio de toda esta emergencia y de los nuevos confinamientos que se están presentando en diferentes partes del mundo entero. Y en medio de toda esta situación, también a nivel local surgen algunos cambios y se dan algunas rotaciones. Y por eso hoy vamos a hablar con el doctor Alex González, quien ahora ocupa la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones de Salud. Tal vez ustedes lo recordarán porque fue el director médico del Hospital Irma de Lourdes Sanetatos. Y con él vamos a abordar justamente este nuevo cargo, este nuevo reto en medio de esta pandemia y por supuesto también vamos a analizar las últimas cifras, lo que está pasando con los contagios, con los casos nuevos que se están presentando y por supuesto su opinión también sobre el tema de la vacuna que hoy, como les decía, ha anunciado Pfizer, que ha dicho que es 90% de efectiva y ofrece protección en pacientes sin evidencias previas de infección. Doctor González, ¿cómo está? Felicidades por este nuevo reto que enfrenta usted en este momento tan difícil que todavía seguimos enfrentando. Ustedes de la casa, queremos saber ahora cuáles son esos nuevos planteamientos que se hace usted en medio de toda esta situación. Sí, claro que sí. Bueno, buenas tardes Mirna, buenas tardes a todas las personas que siempre nos sintonizan a través de este espacio informativo de la Caja del Seguro Social y bueno, definitivamente nosotros ahora como esta nueva posición como Director Ejecutivo Nacional de Servicios y Prestaciones de Salud, estamos en medio de la pandemia y también seguimos enfrentando retos significativos e importantes para el país, pero además también estamos nosotros como institución buscando estrategias para seguir consolidando ese trabajo que hemos estado realizando desde el día 1 en beneficio de los pacientes. Nosotros cuando iniciamos, o el doctor Enrique Lao cuando inició su gestión realmente en la Caja del Seguro Social, estructuró un plan estratégico destinado precisamente con un enfoque directo hacia la atención del paciente como prioridad. Pero luego de la pandemia también se cambia totalmente el abordaje, porque la pandemia nos obligó a tener que reorganizarnos, que reinventarnos. Y esos procesos también produjeron cambios, no solamente en nuestra estructura, sino también en la forma en la cual estábamos haciendo las cosas para tratar de garantizar la atención a los pacientes. Entonces creo que esta nueva asignación para mí llega en un momento crucial en el cual todavía estamos con la esperanza. Hoy vamos a hablar, incluso lo mencionaste, sobre la posibilidad de que exista ya una vacuna que esté produciendo inmunidad en personas que no han sido anteriormente expuestas al virus, pero dentro de todo este contexto creo que lo más importante es que nosotros tratemos siempre de mantener estos vínculos de comunicación porque la gente que nos escucha necesita estar bien informada y necesita, bajo todas las perspectivas, tratar de garantizar los medios para poder cuidarse y poder cuidar a las familias o a las personas que quiere. Entonces creo que Panamá, a lo largo de toda esta pandemia, ha demostrado que hemos sido bastante fuertes en el sentido de poder contener y mantener los procesos de atención sin que los sistemas llegaran a un colapso, ¿verdad?, real, y eso es bien importante, tratando de garantizar bajo todo el momento de que el personal de salud ha estado desde el inicio al frente de esta pandemia, y no solo el personal de salud, también muchas personas como los periodistas, los policías, los bomberos, o sea, mucho personal ha estado realmente dándole la cara a la pandemia y ha ayudado a construir que en el país nosotros podamos hoy estar por lo menos teniendo un aspecto de apertura y poder estar realmente tratando de mantenernos y contener entre todos, porque es una responsabilidad de todos, el virus y su propagación. Y ahora obviamente estamos viendo en los últimos días, que también lo mencionaste, que lo vamos a conversar, que en algunos sectores se está viendo un aumento significativo de los casos y eso obviamente tiene que ver mucho con el comportamiento
de las personas y eso es un tema que tenemos que analizar. Y eso lo vamos a abordar, doctor González. ¿Quiere decir entonces que todas estas rotaciones forman parte de un proceso absolutamente normal? Estoy segura que tal vez algunos se preguntarán quién quedó entonces en el hospital de la Irma de Lourdes Sanetatos, Claro. la 24 de diciembre, que sigue siendo un área muy crítica en cuanto a nivel de contagios, para que nos hablemos un poco de eso. Bueno, primero que todo es importante ver cuáles han sido esos cambios que el director general ha estimado convenientes en este momento desde su visión estratégica. Y bueno, en primer lugar se hace la rotación del doctor José Croston, que era nuestro antiguo director ejecutivo nacional y él ya había estado al mando del complejo hospitalario como director médico. El doctor vuelve al complejo hospitalario, que realmente es su casa, es el espacio donde él ha trabajado realmente como profesional. Y lo vamos a tener ahí, que pienso que es una ganancia significativa. El doctor Rolando Vins, que era el que estaba en el complejo hospitalario metropolitano, pasa ahora a convertirse en el director de la ciudad hospitalaria. Es importante en este aspecto que el doctor Vins tiene una tarea muy importante en medio de la pandemia y el director así lo ha manifestado en tratar de cumplir, que podamos prontamente poder tener espacios también para poder hospitalizar pacientes y eso vamos a hacerlo a través de un cronograma gradual en el cual vamos a ir insertando algunas actividades para poder cumplir con esos objetivos. En el caso del hospital de la 24 de diciembre, donde ustedes pues saben que yo estaba como director del hospital, ahora queda el doctor Eliezer Cortés, que es un médico bastante joven, pero que tiene una gran formación y consideramos que él pues será el apropiado para poder continuar, digamos, con el cambio que muchas veces hemos hablado en este programa, Claro que sí. el cambio y la reestructuración que ha sufrido ese hospital. Y creo que es una persona que va a ayudarnos a continuar con esa línea estratégica de trabajo, motivando al personal, garantizando la atención efectiva de los pacientes y trabajando en aspectos importantes como son la seguridad y la eficiencia en los procesos de atención. El doctor Joaquín Perurena se convierte en el nuevo director médico del Hospital Susana Jones y bueno, y su servidor, que ya ustedes me conocen, pues entonces estoy asumiendo lo que es la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios y Prestaciones de Salud. Esos son los cambios que el director ha estipulado en términos de una rotación para tratar obviamente de refrescar un poco las direcciones y tratar de como equipo que podamos nosotros apoyarnos de acuerdo a nuestras competencias desde un punto de vista estratégico a continuar con esa labor que hemos hecho durante la pandemia y por qué no también con esa estrategia que tiene el director general de transformación de la Caja del Seguro Social. Ahora, doctor González, durante muchos meses hemos estado hablando del trabajo que se vino haciendo en el hospital de la 24 de diciembre, muy intenso, que llegó a ser un hospital no COVID. ¿Cómo queda el hospital una vez usted sale? Ahora tenemos una nueva administración. ¿Cómo quedó el hospital? ¿Sigue siendo no COVID? Sí. ¿Siguen en marcha lo que era la parte del hospital campaña, el hospital de día? Sí, ese hospital, como lo hemos conversado en otros programas, Mirna, ha sufrido un proceso de transformación, digamos, y lo podemos decir muy abiertamente, no porque lo diga yo, que había sido el director del hospital, sino por la percepción de la comunidad. El hospital ha sufrido un proceso de transformación tal que las personas empezaron a percibir realmente que se estaba dando una muy buena atención, que había realmente esa empatía con el personal y creo que eso ha sido positivo. Nosotros tuvimos retos muy fuertes, yo llamaba en broma retos titánicos, Claro. porque convertir el hospital en un hospital no COVID en medio del epicentro de la pandemia, porque recordamos y todavía sigue siendo así, algunos corregimientos relacionados con o adscritos a la 24 de diciembre, al hospital de la 24 de diciembre o al hospital Irma de Lourdes Sanetatos, son parte de los corregimientos que hoy en día todavía presentan la mayor cantidad de casos en la tabla. Está en segundo lugar, según tengo entendido. El área de la las 24. Entonces, eso es significativamente importante porque cómo tú conviertes un hospital no COVID en medio del epicentro de la pandemia. Entonces, eso era un reto que se cumplió 100% con trabajo de todo el personal. El personal no solamente colaboró para que eso sucediera, sino que también entendió que era importante tratar de garantizar un espacio para poder brindarle atención. Había muchas personas que estaban sufriendo padecimientos que no estaban asociados al COVID, que se quedaban en casa. Por ejemplo, pacientes con trastornos urológicos, pacientes que requerían alguna operación de urgencia, se aguantaban en casa para tratar de no exponerse, ¿verdad?,
Y una vez que el hospital empezó a convertirse en un hospital no COVID, las personas empezaron a adquirir un poco más de confianza en poder llegar, en poder acercarse y en poder exponer su patología. Muchos llegaban con trastornos algunos complicados y entonces eso representó un cambio significativo en el sistema de salud y por eso creo que ha sido una ganancia para el sistema. Los otros cambios que también se provocaron precisamente fue la migración de las salas, que ya nosotros lo habíamos hablado, de neonatología y de obstetricia del complejo hospitalario, que el primer reto era pensar cómo trasladamos un servicio de tercer y cuarto nivel, porque también tenemos obstetricia crítica, hacia un hospital de segundo nivel. Entonces eso ameritaba un esfuerzo no solamente en cambios de tipo estructural, sino también un tipo de armonización con el personal, un cambio significativo en la forma en la cual estábamos haciendo las cosas. Tanto es así que hoy en día tenemos una de las maternidades más importantes del país. Creo que el Santo Tomás y nosotros compartimos, obviamente el Hospital de la 24 de diciembre, comparte realmente las responsabilidades principales en términos de atención del binomio madre-hijo. Y por último, pues obviamente todo lo que tenía que ver con la adscripción del funcionamiento como tú sabes, de un anexo y también de un hospital campaña que fue donado por la Embajada de Canadá, el Gobierno de Canadá y Scotiabank, que se puso a funcionar también precisamente para garantizar el manejo de los sintomáticos respiratorios y poder blindar realmente el hospital. Entonces esos cambios que han sido significativos forman parte de un plan estratégico que implementamos cuando llegamos como director al hospital y ahora con el nuevo director que formaba parte del equipo también, él ocupaba el cargo de planificador dentro del hospital, se va a garantizar que se le dé continuidad a ese plan. Y eso es fundamental porque el doctor Juan Carlos Lozano, que también era mi subdirector en aquel momento y lo sigue siendo ahora con el doctor Cortés, van ellos entonces a establecer ese binomio de trabajo para poder seguir con ese plan que tenemos de convertir el Hospital Irma de Lourdes Sanetatos en uno de los mejores hospitales públicos del país. Y doctor González, nosotros fuimos testigos de todos esos cambios que se fueron dando y que fueron parte de una estrategia, como bien usted lo menciona. Ahora, como al frente de la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones de Salud, si usted tuviera que decir en este momento, ¿cuál es el reto número uno? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer en esa dirección? Claro, nosotros primero que todo tenemos un reto al cual nos adscribe la propia pandemia. En medio de la pandemia nosotros tenemos que garantizar la atención y para eso el director general reiteradamente ha manifestado en las conferencias de prensa que nosotros tenemos que seguir garantizando disponibilidad de camas para poder atender a los pacientes. Estamos trabajando con indicadores, que eso es muy importante porque desde el punto de vista científico nosotros tenemos que movernos en torno a indicadores y dentro de esa posibilidad lo que queremos es garantizar de que exista por lo menos un 20% siempre de camas disponibles para atender pacientes COVID, un 15% de unidades de cuidados intensivos, de camas de unidades de cuidados intensivos, tratar de mantener la letalidad del país, o sea, un menor de 3, realmente garantizar un poco que los pacientes no mueran realmente por la enfermedad y eso también tiene un concepto de tipo preventivo y luego lo vamos a hablar en otro aspecto. Y por supuesto nosotros también dentro de la pandemia estamos tratando de cuidar lo que ya hemos dicho reiteradamente, todos los principios relacionados con el cuidado y el autocuidado y el mutuo cuidado que tiene que ver con cuidarme yo y cuidar a los demás. Entonces eso es muy importante y es fundamental. Eso es un reto del cual tenemos que mantener en todas las unidades y continuar las estrategias que ha diseñado nuestro director general en cuanto a convertir algunos hospitales no COVID y otros COVID para poder también prestar atención a aquellas patologías. En efecto, nosotros estamos pensando incluso mejorar un poco el proceso de actividad quirúrgica y para eso estamos pensando en el Hospital Susana Jones como un hospital que pueda resolver la mayor parte de estos casos y nosotros también en los hospitales estamos tratando de garantizar que se vayan abriendo poco a poco algunos aspectos relacionados con la consulta y con actividades quirúrgicas de algunas patologías que hace mucho tiempo realmente hay pacientes que están esperando y creo que la pandemia obviamente nos frenó un poco. Es decir, que eso ya está en evaluación, considerar otros procesos quirúrgicos en este momento, de personas que están pendientes por cirugías. Así es, estamos ya en ese proceso, eso es parte de uno de los retos que yo tengo como director ahora. Y por supuesto, otro de los retos que tenemos como director es garantizar no solamente a nuestro personal el tema de los insumos, de los equipos de protección, para que puedan trabajar de una forma segura, que eso es muy importante, salvaguardar la vida de nuestros colaboradores, pero además también creo que uno de los retos más grandes que tengo como director ejecutivo es volcar realmente el proceso
de atención en los sistemas de salud hacia el paciente. Siempre es importante que nosotros pensemos que el paciente es nuestra prioridad. Si nosotros sabemos que el paciente es nuestra prioridad, todo lo demás viene por añadidura. Nosotros vamos a poder realmente establecer mecanismos relacionados con la eficiencia de los servicios y también garantizando la seguridad de los pacientes en todo momento. Y el proceso de la atención, que tiene mucho que ver también con garantizar que nuestro equipo cada vez tenga más esa posibilidad de contar con capacitación, con hablar de habilidades blandas, con desarrollar procesos, digamos, de empatía entre nosotros para poder armonizar los servicios, que creo que eso es fundamental. Así que creo que el reto es un cambio realmente estructural que nos va a llevar a nosotros a garantizar que también los pacientes puedan percibir un cambio en la salud. Y eso es fundamental para también mantener la imagen de nuestra institución. Ahora, usted mencionaba también al doctor Croston, que va a estar encargado, va a estar al frente del complejo hospitalario doctor Ranulfo Arias Madrid. ¿Cuál es la situación en este momento? Me imagino que usted también tiene un pantallazo general de cuál es la situación de los pacientes COVID en este momento en el complejo. Sí, mira, el complejo hospitalario, por una estrategia también que hemos desarrollado como equipo, habíamos señalado que el complejo era un hospital COVID. Hay muchos servicios que por la naturaleza de su complejidad tienen que mantenerse en el complejo y son pacientes que no son COVID. Entonces, a pesar de que hemos abierto mayor capacidad para salas COVID, hay servicios que se mantienen como no COVID dentro del complejo y eso es importante mencionarlo. Por ejemplo, los servicios cardiológicos, los servicios que tienen un mayor nivel de complejidad en casos, por ejemplo, de los temas nefrológicos, con los pacientes renales. Hay algunas cosas importantes que continúan dándose las que atenciones. se continúan dando a pesar de que son pacientes que no tienen COVID, pero que el complejo, por tener los especialistas y tener obviamente la tecnología, se mantiene en el complejo. Pero la realidad del complejo es que el complejo ha pasado a convertirse realmente en un hospital. Para nosotros, si antes era importante, ahora cobra una mayor importancia, porque evidentemente en medio de una pandemia los pacientes necesitan tener una capacidad instalada de respuesta para poder nosotros brindar atención. Y pasamos realmente de tener 40 camas de cuidados intensivos a tener más de 120 camas de cuidados intensivos en medio de la pandemia, y eso ha sido parte del esfuerzo. Aquí hay que reconocer evidentemente el trabajo fuerte que han hecho nuestros profesionales, nuestros intensivistas, nuestros anestesiólogos, todo el personal especializado y de salud, el personal de enfermería y en fin, todo el personal de salud, porque los domésticos, las personas que trabajan también en reges, o sea, todo el mundo ha contribuido a que realmente podamos hacerle frente al proceso. Así que el complejo sigue siendo para nosotros un hospital baluarte. Posteriormente, ya cuando se abra la ciudad de la salud, que realmente es lo que el doctor Enrique Lao ha propuesto dentro de su plan estratégico y que nosotros estamos acompañándolo en ese proceso ahora con la figura del doctor Vince, vamos a tratar de garantizar de que eso se ponga en marcha. Y una vez que nosotros logremos realmente consolidar la ciudad de la salud como una opción ya, no solamente de hospitalización, sino también de tipo terapéutica, nosotros vamos a poder desligar al complejo de algunas responsabilidades y probablemente en la marcha el complejo se convierta quizás hasta en un hospital de segundo nivel con algunas ya tareas adscritas dentro del proceso de atención. Entonces, tenemos un plan con ellos, pero además de eso, sentimos que es algo que tiene que ser gradual, sistemático, y como parte del proceso de planificación, yo siento que lo vamos a lograr con el apoyo de todos los profesionales que trabajan en esa institución. Ahora, doctor González, ayer la última cifra que hablaba de los recuperados clínicamente, se mencionaba que eran casi 120,000 pacientes que están recuperados clínicamente. Muchos de ellos han evolucionado favorablemente. Imagino también que muchos se han recuperado en las instalaciones de la Caja del Seguro Social. Hábleme un poco de ese proceso de evolución de cada uno de estos miles de pacientes que se han logrado recuperar clínicamente de COVID-19. Claro, y aquí es bueno recordar siempre lo que hemos dicho de cajón, en el sentido de que a las personas que le da COVID, ya está demostrado en la literatura a nivel internacional, que un alto porcentaje, o sea, prácticamente el 80% de los pacientes no experimentan más que sintomatología muy vaga, parecida mucho a un resfriado. Sin embargo, hay una cantidad de pacientes, el otro 20%, que va a requerir algún tipo de atención. No necesariamente van a quedar hospitalizados, pero sí van a requerir, por ejemplo, quedarse en un hotel o, por ejemplo, por temas de aislamiento,
porque hay muchas personas que viven, por ejemplo, en lugares donde no pueden mantener su cuarentena y corre el riesgo de que puedan contaminar a su familia. Pero hay un gran porcentaje de pacientes que entran, digamos que a pesar de que es un porcentaje pequeño, el 5%, que entran a unidades de cuidados intensivos, esos pacientes tienen una alta mortalidad sobre todo si tienen patologías muy complejas, pero además hay muchos pacientes que han sido recuperados. De hecho, yo desde el hospital de la 24 de diciembre, el Hospital Irma de Lourdes Sanetatos, y también cuando hacíamos las reuniones de redes, investigábamos y poníamos sobre la mesa un poco cuál ha sido la experiencia de cada uno de nosotros como directores, y nos dábamos cuenta de que el sistema ha recuperado muchísimos pacientes que han entrado a nivel hospitalario. Prácticamente los pacientes que se hospitalizan con COVID, se les ha colocado un plan realmente de tratamiento, y más del 80% de esos pacientes salen perfectamente del hospital. Algunos van a quedar, hemos visto algunos casos que se han catalogado ya en la literatura, incluso aquí en Panamá, como casos de reinfección de pacientes que por alguna causa vuelven y se han infectado. Eso es parte de las cosas que también se están estudiando con respecto al virus. Pero también hay una gran cantidad de pacientes que se le ha dado seguimiento a través de nuestros sistemas de salud ocupacional, sobre todo los funcionarios que trabajan con nosotros, y también a través de la atención primaria ahora con las clínicas post-COVID, de pacientes que han quedado con alguna secuela, ¿verdad?, que puede asociarse o que puede estar asociada con la enfermedad, y para eso nosotros hemos diseñado estas clínicas, que son clínicas que se están colocando a nivel primario en algunas policlínicas del país para tratar de garantizar precisamente que aquel paciente que tenga alguna sintomatología, que haya tenido un diagnóstico positivo por COVID, pueda ser atendido y pueda ser evaluado por nuestros médicos de forma tal que determinemos si va a requerir una atención prolongada, porque lo que estamos viendo es que sí, en algunas personas el COVID produce unas secuelas que son significativas, y eso es algo que tenemos que ponerle atención como sistema de salud. Es decir, que un gran porcentaje de los recuperados clínicamente se han recuperado gracias al seguimiento que también se ha dado a través de las instalaciones y unidades ejecutoras de la Caja del Seguro Social. Totalmente, totalmente. Y creo que eso es algo que quizás en algún momento siempre se muestra en las conferencias de alguna forma, el porcentaje de recuperados, pero cuando nosotros miremos por unidad la cantidad de pacientes que han tenido COVID y que han ingresado al hospital y que han sobrevivido, de manos obviamente de nuestros profesionales que han estado al pie de las camas y al pie de la batalla combatiendo el virus, creo que existe una gran satisfacción por el trabajo que hemos hecho, porque hay muchas personas que hemos salvado, y eso es fundamental. Nos duele mucho saber las pérdidas de personas que hemos perdido, que obviamente es una pérdida significativa para las familias panameñas y para todos los panameños. Claro. Nosotros como médicos no quisiéramos que nadie falleciera, pero es importante entender que estábamos frente a un enemigo desconocido, un enemigo que nos sorprendió, y que nosotros en la marcha, desde el punto de vista técnico, científico, hemos estado también aprendiendo. Incluso hay medicamentos que se empezaron a utilizar al inicio de la pandemia que ya no se utilizan, porque evidentemente la literatura ha demostrado de que muchos incluso no tienen ya un efecto, digamos, significativo. Pero nosotros desde el primer día, la Caja del Seguro Social, al igual que el Ministerio de Salud, ha garantizado realmente dentro del nivel hospitalario la atención, y ha colocado a disposición de los pacientes todos los medicamentos que en el momento han sido aprobados para poder darle la mejor atención a los pacientes. Doctor, creo que a la población le preocupa un poco cuando se mencionan los nuevos casos de contagio, y durante 7 semanas consecutivas vimos una disminución significativa en el número de contagios. Sin embargo, en las últimas conferencias de prensa hubo una aclaración el fin de semana también en cuanto a la cifra que se dio anteriormente, pero ayer volvimos a registrar 1000 tantos casos de nuevos casos. ¿Eso le preocupa a usted? ¿Cómo lo ve? ¿Cree usted que es consecuencia del comportamiento? ¿Qué está pasando? Sí, por supuesto. Mira, algo que no mencioné hace un momento cuando hablamos de los indicadores era precisamente el RT, que es el indicador que nos determina a nosotros esa capacidad que tiene el virus para obviamente replicarse, que en algunos casos ese RT en Panamá, que nosotros lo habíamos mantenido durante mucho tiempo, menos de 1, había subido a 1.04 precisamente por algunos focos que habíamos estado encontrando en comunidades o en corregimientos específicos, que obviamente... Estamos hablando de Arraiján, la 24 de diciembre, Vista Juan Alegre, Díaz, Vista Alegre, Pacora, esos son corregimientos que están mostrando más de 10 casos diarios. Entonces eso es como un indicador que a nosotros nos preocupa, y es importante que las personas que viven en estas áreas también pongan atención
e importante sobre el tema de los cuidados. Ahora bien, una cosa importante es con respecto al tema de los casos. La Directora General de Salud Pública del Ministerio de Salud hizo una aclaración con respecto a los casos que se reportaron porque estábamos haciendo entre el Ministerio y la Caja, utilizamos muchas veces sistemas diferentes y cuando se hizo obviamente la carga de los casos, entonces se reportaron aquellos casos que habían surgido, algunos del fin de semana cuando se hizo todo el match y por eso aparecían más. Pero ayer sí se reportaron 1000 y tantos de casos. Eso fue lo que se reportó, 1000 y tanto. Y eso nos tiene que poner en alerta. Por supuesto que como director me preocupa porque nosotros tenemos toda la responsabilidad de todos los procesos de atención del país. Entonces a la Caja le preocupa significativamente porque tenemos que estar atentos a los indicadores y tenemos que estar atentos a que la gente cumpla realmente con las normas y con los elementos que nosotros hemos determinado importantes para poder preservar la salud de todos. Es importante y se ha demostrado que el uso de la mascarilla es fundamental. De hecho, hay artículos ya que hablan de que cuando la gente o las personas utilizamos mascarilla, lo que estamos haciendo realmente es impidiendo que el virus realmente encuentre un huésped y eso obviamente corta la cadena de transmisión y eso es fundamental. Entonces, algo que a nosotros nos molesta porque claro que nos incomoda. Yo he visto amigos y personas que me dicen, doctor, yo realmente ya quiero quitarme la mascarilla, quiero respirar con libertad, pero creo que es algo a lo cual tenemos que acostumbrarnos durante un tiempo hasta que podamos realmente garantizar que la mayor parte de las personas van a estar en perfectas condiciones y que no se van a poder infectar. Otro aspecto importante que mira que cómo cobra vigencia algo que es tan antiguo como el lavado de las manos. Las personas no teníamos la costumbre de lavarnos las manos frecuentemente. Ahora utilizamos mucho el alcohol, la gel alcoholada, etcétera. Pero el lavado de manos, el agua y jabón es algo tan fundamental, es barato, no es algo que realmente sea como una botella de gel alcoholada, un alcohol que hay que comprarlo. Y las personas tienen que acostumbrarse a que eso es fundamental para poder nosotros garantizar que no, o sea, evitar la transmisión del virus. Entonces, yo creo que es importante, por supuesto que nosotros estamos dándole seguimiento. Tenemos mucho temor de que realmente los casos sigan aumentando. Nosotros todavía tenemos la esperanza, a pesar de que se ha hablado de que va a venir un repunte de casos o lo que la gente conoce como un rebrote. Porque evidentemente ya al abrir todos los bloques y las personas estar en actividad normal, hay un contacto, digamos, más cercano y evidentemente se está esperando en una proyección de que puedan haber un aumento de casos. Lo que nosotros estamos preocupados es por estar preparados. Como Caja de Seguro Social, ¿qué estamos haciendo de cara a que eso pueda ocurrir en las próximas semanas y no nos sorprenda? Totalmente. Nosotros estamos concentrados en garantizar disponibilidad, porque en la medida en que el recurso humano, ¿verdad?, en la medida en que tengamos capacidad instalada para poder recibir casos graves, porque recuerden que los casos graves son la minoría, pero son los que van a terminar hospitalizados, pero si llegamos a tener muchos hospitalizados, eso obviamente podría representar un fracaso y por eso estamos tratando de abrir más espacios. Nosotros estamos haciendo readecuaciones en el complejo hospitalario, tenemos una meta también de prontamente habilitar algunas camas en lo que es la Ciudad de la Salud, que también por eso hemos colocado al doctor Vince para esa meta. Y evidentemente estamos mirando nuestros anexos, el de la 24, estamos mirando ver cómo aumentamos capacidad. Estamos preparándonos precisamente para lo que pueda pasar, pero sí es un mensaje también a la población que es muy importante, que por favor no descuidemos eso. A veces nosotros pensamos, hemos visto, yo lo veo mucho en redes, hay mucha gente que todavía no ha entendido el concepto de burbuja, la burbuja familiar. Son las personas que viven con nosotros, con las que nosotros convivimos a diario. Pero hemos visto muchas personas que salen y están ya, por ejemplo, en actividades como paseos, como en restaurantes sobre todo, pero las personas que se han ido a convivir, se van, por ejemplo, a casas de playa, se van, pero no son parte de tu burbuja, son amigos que se encuentran, que vienen todos de hogares diferentes. El problema no es tanto con las personas jóvenes, porque puede ser que alguno de ellos esté asintomático, contagie a los otros. El problema es cuando esas personas vuelven a su burbuja, vuelven a su casa, y en su casa está su abuelito, o su papá, o su mamá, que no sale para nada, que hemos estado cuidándolo durante mucho tiempo, y entonces ellos infectan a esa persona. Y al infectarlo, evidentemente, él le puede dar a lo mejor sintomatología leve, pero probablemente su papá o su mamá, o su abuelo, o su abuela, terminen hospitalizados, porque evidentemente son personas que tienen un mayor riesgo de que al adquirir la enfermedad puedan complicarse. Entonces, es importante tomar un poquito de conciencia. Yo pienso que las personas todavía no hemos entendido y hemos en este momento salido, aprovechando el espacio
que tenemos de la apertura de los bloques y no hemos comprendido la gravedad de la importancia de poder cuidarnos. Y yo quisiera que abordáramos también ese tema, ahí veíamos, para quienes nos siguen en redes sociales, una gráfica sobre todo que enfoca en los adultos mayores. El distanciamiento físico nos acerca a los adultos mayores, suena contradictorio, ¿no? Pero realmente debemos procurar que ellos se queden en casa, pero como usted decía, doctor González, el problema es que vengan los más jóvenes a la casa a saludar a los abuelos o a los tíos o qué sé yo, y entonces nos encontramos con la situación del contagio. Y yo quería preguntarle para después de la pausa, ¿cómo hacemos para romper esa transmisión en estos 5 corregimientos que parecieran ser los más conflictivos? Y también, ¿qué hacemos con ciertas actividades diarias que ya estamos reiniciando, como ir a un supermercado, con la familia, los niños? ¿Qué hacemos con los niños? Hay muchos niños sin mascarillas, muchos adolescentes, también sin mascarillas. Los vi jugando en canchas, los vi jugando flag football, este deporte que está muy de moda, muchos congregados en muchos puntos, mucha gente en la cinta costera, pero de todo eso quisiera que habláramos porque es el día a día que nos está tocando vivir, pero que si no ponemos atención en esas actividades cotidianas, vamos a ver reflejado más de los 1.193 que vimos ayer. Correcto. Probablemente veamos más esta semana, entonces eso va a ser una carga para una institución como la Caja del Seguro Social. Vamos a hablar de eso y de la vacuna también, que se ha anunciado hoy, y reforzar un poco, doctor, el tema de la burbuja familiar de la que usted habla, porque creo que prácticamente nadie la está cumpliendo. Claro. Y vamos a conversar sobre ese y otros temas con el doctor Alex González después de la pausa. Pero antes quiero compartir con ustedes una información muy importante y tiene que ver con la donación de sangre. Vamos a ver si la podemos ubicar. La donación de sangre en diferentes puntos del país, tanto en la ciudad capital como en el interior, se las vamos a compartir con ustedes aquí. Recuerden, doctor González, que esto es importantísimo. Claro. Donar sangre, dona sangre, regala vida. Horario de atención en los bancos de sangre. Ahí está el Hospital Rafael Esteves, está el Hospital Rafael Hernández, si pudiera ver un poquito más clara la gráfica. Ezequiel Abadía también, el Nelson Collado. Ajá, el Hospital Manuel Amador Guerrero. En todas las instalaciones tienen sus diferentes horarios para que usted pueda asistir y donar sangre, que es importantísimo también aquí en la ciudad capital. Hay algunos centros de acopio, ahí están los horarios de atención, importantísimo en la capital, complejo hospitalario, doctor Arnulfo Arias Madrid, 7 de la mañana a 1 de la tarde. Para agendar debe llamar al centro de contactos 199, opción 6, Hospital de Chepo, también está de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y su hospital, doctor González, el Hospital Irma de Lourdes Sanetatos en Tocumen o en la 24 de diciembre, 7 de la mañana a 2 de la tarde, importantísimo. Y también, antes de ir a la pausa, quiero hacer énfasis en toda la labor que también está cumpliendo personal de salud y personal médico y administrativo, incluso en la provincia de Chiriquí, en la región donde ha habido afectaciones por este terrible paso del frente que nos dejó ETA acá en nuestra nación. Vamos a una pausa y regresamos en breve hablando más sobre temas de actualidad del COVID, de la pandemia. 8 meses después es un reto, tenemos unas nuevas rotaciones también en la institución, pero vamos a hablar de eso más adelante cuando regresemos. Vive Saludable, tu revista en vivo. Panamá es una tierra que ha luchado por nuestro derecho a ser patria. Ante cada adversidad nos unimos y avanzamos. Abanderamos el compromiso de cada héroe de blanco. Su entrega, su sacrificio y su lucha han salvado miles de vidas. El envío de medicamentos a domicilio ha marchado incansablemente por toda la nación, demostrando que Panamá es una tierra de bondad. Las clínicas post-COVID acompañan a los panameños en todo el país. Mantengamos esa fuerza que nos permite avanzar, reencontrarnos y construir una patria grande que celebra su independencia y libertad. Y juntos recuperar lo que es nuestro y gritar: Panamá, gracias por dar lo mejor de ti. Caja de Seguro Social. La Caja de Seguro Social implementa en su página web www.css.gov.pa un formulario dirigido a pacientes recuperados de COVID-19 para recabar información real que ayude en la elaboración de políticas de salud pública para enfrentar situaciones diversas. Caja de Seguro Social.
Una alimentación saludable es clave para prevenir enfermedades y mejorar tu calidad de vida. En este apartado encontrarás recomendaciones nutricionales que de manera práctica y sencilla te ayudarán a comer sano, disfrutando de todos los alimentos, pero en cantidades adecuadas para controlar y mantener un peso saludable. Vive. La nueva normalidad es un hecho, y a pesar que retomamos nuestras rutinas laborales, es necesario mantener ciertas precauciones para nuestro cuidado y el de los demás. Ahora que regresamos a nuestros lugares de trabajo, tendremos constantemente que equipar los siguientes accesorios: mascarilla, alcohol o gel alcoholado y toallitas desechables. Estos implementos serán tan importantes como nuestro celular. Asegura de que te midan la temperatura antes de entrar al área laboral. Recuerda utilizar mascarilla durante toda la jornada. Procura en todo momento mantener una distancia de 2 metros entre las demás personas y tú. Por ejemplo, comedores, pasillos y elevadores. Recuerda mantener la distancia física en reuniones presenciales. Evita utilizar instrumentos de trabajo ajenos a los tuyos, como plumas, hojas, cuadernos, lápices, entre otros. Recuerda, lávate las manos con frecuencia. Caja de Seguro Social. El mundo cambió y nosotros debemos adaptarnos. Para preservar nuestra salud, la de nuestros seres queridos y compañeros, debemos seguir estas recomendaciones en nuestro lugar de trabajo. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usa gel alcoholado. Utiliza mascarilla siempre al salir de casa. Utiliza mascarilla si trabajas en un espacio cerrado o cuando no es posible mantener una distancia segura de otras personas. Mantén una distancia física de 2 metros de las personas. Limpia con frecuencia las superficies y objetos que se tocan constantemente, como manijas, grifos, mesas, escritorios, celulares, teléfonos, teclado y mouse. Si un colaborador sufre tos leve o una fiebre de bajo grado, debe quedarse en casa. Caja de Seguro Social. Vive Saludable, tu revista en vivo. Bueno, seguimos conversando con el doctor Alex González, quien ahora ocupa la importante posición de Director Ejecutivo Nacional de los Servicios y Prestaciones de Salud de la Caja del Seguro Social, anteriormente director médico del Hospital Irma de Lourdes Sanetatos. Nuevos retos en medio de una pandemia que ya entra en su 9º mes prácticamente, doctor González. Estábamos hablando del tema de los rebrotes, de las segundas olas. Esta mañana, haciendo una revisión por algunos medios internacionales, uno se da cuenta de la realidad de los otros países y es una realidad que está tocándonos ya en algunos días a nuestra puerta. ¿Qué hacemos para contener, por ejemplo, que siga esa transmisión comunitaria en algunos puntos clave, como son estos corregimientos que hablábamos, Arraiján, la 24 de diciembre, Vista Alegre? Sabemos que la Caja de Seguro Social ha llevado a cabo un trabajo de trazabilidad muy estrecho, muy importante, pero ¿qué hacemos para cortar, para que la gente realmente entienda la dimensión de lo que todavía estamos enfrentando? Sí, qué bueno que tocas ese tema y me encanta que hables sobre los temas de los medios internacionales, porque parte de la responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos de este país es también mantenernos informados. No podemos estar absortos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Y mira, yo he escuchado muchos movimientos, hay gente todavía que en las redes sociales piensa que la responsabilidad dentro del proceso de atención de la pandemia es completamente del Estado o del gobierno o de los profesionales de la salud. Así es. Y sepan realmente que los profesionales de la salud son finitos. Ya hay mucha gente que está cansada, que hemos tenido desde un momento determinado que establecer medidas para poder darle algunos días para que vuelvan a sus casas, porque el profesional de la salud y el personal que trabaja en los hospitales, en nuestras unidades, tienen meses desde que empezó la pandemia que no descansan. O sea, están prácticamente al tanto, y yo creo que la gente tiene que empezar a ser un poco más consciente de que esta es una responsabilidad conjunta. Mira, lo que hablábamos un poquito de lo que está pasando en Italia, de lo que tú me planteabas, de lo que has visto en los medios internacionales. En Estados Unidos se están vaticinando 100.000 casos por día. Diarios. O sea, estamos hablando de una situación realmente que sobrepasa la capacidad de cualquier sistema de salud. Afortunadamente nosotros aquí en Panamá no hemos llegado a esa situación porque hemos como estrategia visto la posibilidad de anticiparnos al problema. Por eso que ahora estamos siempre pensando en tenemos que tener más camas. La gente critica mucho y dice, pero ¿por qué están abriendo el Figal y por qué quieren abrir acá y por qué están haciendo? Es porque nosotros estamos preparándonos para el peor escenario.
Y prepararnos para el peor escenario involucra realmente que nosotros como sistema de salud seamos responsables en garantizar los procesos de atención. Pero la gente tiene que entender que los hospitales tienen también un número limitado de camas, que también hay un número limitado de intensivistas, que también hay un número limitado de respiradores. No se trata de comprar más respiradores ni de traer más profesionales, por ejemplo, en ese sentido. Lo que pasa también es que las personas tienen que empezar a tener conciencia de que nosotros tenemos que hacer un trabajo como país, y ese trabajo como país involucra de que todo el mundo esté conectado con la realidad. Y eso implica de que cuando salgamos a la calle, mira, las buenas prácticas se tienen que mantener. Ahora Supermercados, yo veo, por ejemplo, eso, yo por veo ejemplo. familias enteras en el supermercado. ¿Qué le decimos a las personas, doctor González? Yo veía, por ejemplo, cuando estábamos con las restricciones de que salían mujeres un día, hombres otro día, la gente se organizaba en los hogares y iba, bueno, me toca a mí hacer el súper, bueno, voy con mi lista, hago el súper, y aún así habían personas que no se cuidaban adecuadamente, pero por lo menos tratábamos de organizarnos en la casa, porque estábamos encerrados y decíamos, bueno, teníamos como cierto temor. La gente no puede perder realmente esa perspectiva. Hoy yo veo que, por ejemplo, vamos al súper y hay familias enteras de 5 o 6 personas. Yo decía, pero ¿por qué hay tantas personas, o sea, exponiéndose? Eso es importante que nosotros garanticemos ese proceso. Igual, es verdad que los niños necesitan salir, es verdad que los jóvenes quieren volver a tener su actividad, su juventud, salir a fiestas quizás o cosas de este tipo, pero no es el momento para poder organizarse de esa manera. Es importante que sí, que garanticen actividades de esparcimiento, pero que traten de una u otra forma de no perder ese cuidado, ese autocuidado que es fundamental para entonces poder cuidar a las personas que yo amo, porque como bien lo decía hace un momento, cuando tú sales a una actividad de yo veo muchachos posteando en las redes que están en una fiesta, bebiendo, en una casa en piscina, y veo 20, 30 personas, o sea, yo me quedo pensando, wow, te aseguro que ninguno de esos muchachos son hermanos, ni primos, ni nada. Y de esas 20 o 30 personas, doctor González, disculpe, hay una gran cantidad que son asintomáticos. Quizás la gente no ha entendido todavía, doctor, el concepto de ser asintomático, llegar a una fiesta para beber y estar juntos y no tienen síntomas. Es correcto. Y eso es lo que decíamos, que aquí realmente creo que el mensaje más importante que yo podía darle a las personas que nos están viendo a través de este medio es que por favor entendamos que la responsabilidad de cuidarnos, es verdad que el sistema de salud tiene una responsabilidad en garantizar realmente la capacidad, y nosotros estamos trabajando de una forma científica con los indicadores que ya le mencioné, el RT, la tasa de letalidad, la capacidad de camas de intensivo y de camas de hospitalización, pero nosotros no podemos, a pesar de que pongamos a la policía, a los bomberos a tratar de vigilar y todo, no podemos si la misma cabeza de familia, o sea, las mismas personas que están a cargo de sus familias no toman tiempo para explicar dentro de sus familias y hablar del problema. Tenemos que sentarnos en familia y decir, muchachos, esto es serio, vamos a tratar de cuidarnos para poder salvaguardar la vida de tu abuelito, de tu papá o la persona que es más vulnerable en el hogar, porque eso es muy importante. Los jóvenes se infectan, muchos pasan asintomáticos, algunos le dan sintomatología leve, pero son ellos entonces los que van a sus casas y contagian a sus abuelos, a sus adultos mayores, y eso es realmente, este país está perdiendo realmente la memoria histórica del país, está perdiendo a las personas que han trabajado toda su vida por este país, ¿verdad? Y se han quedado en casa cuidándose porque nosotros, los más jóvenes, estamos probablemente contaminándolos. Entonces ese es un mensaje importante. Nadie entiende realmente la magnitud de la pandemia hasta que no le toca a un familiar, y eso es fundamental. Entonces no podemos vivir realmente absorto, porque vivir en burbuja significa que nosotros estamos manteniéndonos dentro de nuestro entorno, y con ese entorno podemos hacer todas las actividades que querramos. Pero también la gente está perdiendo el concepto de lo que es una burbuja familiar, y estamos ya empezando a hacer actividades en donde nos congregamos de una manera, yo diría, hasta irresponsable, y eso evidentemente la población tiene que entender que no es solo una responsabilidad del Estado, como siempre ha sido el proceso de salud, porque nosotros no podemos seguir viviendo en una sociedad paternalista. Necesitamos hacerle entender a la población que el cuidarse es como igual los temas de, por ejemplo, de obesidad, de salud colectiva, etcétera. Todos los temas, la nutrición, son temas que dependen de ti, porque nadie está ahí al lado viendo qué es lo que tú comes, cómo te alimentas, si haces ejercicio, si te cuidas la salud, si haces tus controles. O sea, el autocuidado es fundamental, que la gente entienda que la responsabilidad de la salud empieza por mí mismo.
y yo obviamente voy a disponer de un sistema que va a tener para poder ofrecerme eso, pero yo no puedo trasladar esa responsabilidad a otra persona ni a otra situación. Entonces es bien importante que entendamos eso, y Mirna, eso va a ser la única manera en que nosotros logremos como país tener éxito en la contención de esta pandemia. Y estábamos conversando, doctor González, también que si en esta semana, por ejemplo, y no es para alarmar, pero doctor, es la realidad, si en esta semana las autoridades de salud y la conferencia de prensa que se da semanalmente en la que participa nuestro director, se nota nuevamente un repunte de más de 1000 casos, pudiéramos vernos ante la posibilidad de un nuevo o un segundo confinamiento. Definitivamente. Eso siempre es una posibilidad que está sobre la mesa, y creo que la gente todavía no la ha interiorizado. A veces veía, por ejemplo, en algunos grupos de WhatsApp o en redes sociales, que mucha gente incluso hasta se burla, lo hace como en tono de burla. Bueno, aprovechen ahora que ya nos van a encerrar de nuevo. Y yo pienso que eso demuestra un poco la inconsciencia de algunos. No estoy diciendo que todos los ciudadanos, porque yo he visto por las calles también, hay que resaltar lo positivo, hay muchísima gente utilizando su mascarilla, utilizando su alcohol, su gel alcoholada, garantizando sus espacios. Hay mucha gente que nos estamos cuidando, pero también hay gente irresponsable que no está participando de ese proceso colectivo, y eso es fundamental. Nosotros tenemos que garantizar cuidar nuestras familias. Entonces yo creo que eso es importante lo que tú dices, Mirna, porque las estrategias están sobre la mesa, y el ministro, como autoridad máxima de salud en este momento, junto con nuestro director de la Caja de Seguro Social y los asesores que tenga el señor presidente, pueden en cualquier momento tomar una decisión nuevamente de regresar a un confinamiento. Y eso es precisamente lo que estamos tratando de evitar, porque el país necesita mantenerse económicamente activo, necesita que las personas tengan su trabajo, que sigan realmente participando de esta parte social, pero es garantizar que nos cuidemos. Yo creo que nosotros todavía estamos a tiempo, Mirna, si todas las personas que nos escuchan y pueden transmitir este mensaje, estamos todavía a tiempo de ganarle la batalla al virus. Nosotros estamos haciendo nuestra parte, pero por favor también hagan ustedes su parte en casa. Ahora, doctor González, también muchas personas han optado por ir a los restaurantes, quizás no en burbuja familiar, porque me tocó ver muchos de estos casos en el fin de semana, al aire libre, que los restaurantes han ubicado algunas sillas afuera porque el espacio confinado pues corre uno más riesgo, pero no necesariamente el que yo esté sentada afuera en una silla en un restaurante me exime a mí de algún tipo de contagio, ¿verdad? O sea, de tocar alguna superficie, de tocar algo que no esté debidamente sanitizada. Sí, la mayor parte y eso es parte de lo que ha hecho el Estado en términos de garantizar la salud colectiva. La mayor parte de los restaurantes tienen las normas que el Ministerio ha dictaminado para poder operar adecuadamente. Yo he visto varios restaurantes. Te sirven la comida tapada con unas vasijas y todo lo demás. Esas vasijas yo las debo desinfectar. ¿Cuál sería el protocolo correcto que yo debo seguir, por ejemplo, en un restaurante, que es lo que yo más he visto que a las personas? Hay que garantizar realmente primero las medidas de protección personal. O sea, nosotros ya cuando vamos a comer, porque yo también he ido a algunos restaurantes ahora pronto, te quitas la mascarilla, y obviamente estás con las personas o las personas con las que tú fuiste a comer, pero sí es importante verificar que los empleados del restaurante cumplan con todas las medidas. Normalmente que tú veas que desinfectan la mesa. Antes de sentarme que desinfecten. Exacto, que la desinfectan, ves que tienen gel alcoholada en la mesa. A veces algunos restaurantes ofrecen una especie de bolsa plástica para que tú puedas colocar tu mascarilla. Correcto, eso también lo vi. Esas son cosas importantes. Es importante también. El menú ya no te lo traen en papel, El menú ya no es papel. Esas son cosas, ahora lo tienes que ver a través de tu celular, que es una cosa personal. Entonces tú puedes accesarlo y tomar el hueso. Esas medidas son importantes para la contención. Yo creo que hay que darle un impulso a la parte económica, y creo que si el restaurante está cumpliendo con esas medidas, nosotros podemos tener tranquilidad. Lo que sí hay que garantizar de que eso se cumpla, porque nosotros debemos ser los garantes de que eso se esté cumpliendo. Si usted va a un restaurante en donde ve que no están cumpliendo con las medidas, por favor, no coma ahí. O sea, o trate de hablar con el encargado y decirle, es bueno, porque si no la gente se va a ir, ¿no? O si no cumple con el aforo también, porque muchas veces yo llegué a un restaurante, por ejemplo, hace unos días, y vi demasiada gente entrando al restaurante, y la verdad me dio mucho temor y dije, no, yo no voy a entrar a ese restaurante. Entonces yo creo que también es una responsabilidad compartida, tanto del empresario como del ciudadano, como decía usted, del autocuidado, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos con, por ejemplo, la actividad deportiva? Vi muchos muchachos también en cierto sector de la ciudad, en varios puntos, Cinta Costera y qué sé yo, sin mascarilla, jugando fútbol, en el cuadro, como le llamamos, o simplemente haciendo ejercicio los chiquillos sin mascarilla. ¿Qué hacemos con estas personas? De nuevo, es una responsabilidad de los padres,
las personas que están a cargo, digamos, de estos hogares. No estamos diciendo que no pueden salir a hacer ejercicio, me parece que es una medida importante, saludable, pero hay formas también, y sí han sido ampliamente publicadas las formas en las cuales la persona debe tratar de cuidar siempre su distanciamiento. Estos deportes de contacto a veces son, desde mi punto de vista, bueno, en el fútbol nosotros hemos visto en el fútbol, la liga, las ligas nacionales, pero todos estos muchachos pasan por un proceso en el cual a todo el mundo se le hisopa, me explico, pasan por un proceso previo también, para poder ajá, jugar y poder estar, y entonces nos garantizamos de que ninguno de ellos pues está asintomático o no tiene en este momento el virus, y entonces ahí estamos hablando de otro tipo de control, pero en las partes abiertas donde no hay este tipo de control, porque nadie que va, por ejemplo, un grupo de muchachos a una cancha, nadie está afuera hisopando a todos los muchachos para determinar si alguno de ellos es asintomático. ¿Corren menos riesgo si están al aire libre corriendo, haciendo ejercicio, jugando fútbol? Definitivamente, pero siempre hay contacto, y es bien importante entender que sigue siendo un riesgo, ¿no? Sigue siendo un riesgo el contacto físico, y mucho menos porque no estamos guardando distancia, y evidentemente si no cumplimos las normas puede haber un foco de contagio, pero eso es algo que nosotros mismos debemos determinar con nuestra propia conciencia y con el conocimiento de que sabemos que el virus se transmite de persona a persona. Si no tenemos mascarilla es mucho más fácil de que el virus pueda entrar, porque obviamente la puerta de entrada es la vía respiratoria. Y eso me preguntaba una persona hace un momento también sobre el tema de la contaminación vía aérea, que todavía eso también ha quedado como en un terreno gris, doctor González, como que se ha dicho que sí, pero después que no, o sea, no ha quedado muy claro. Lo que pasa es que hay muchas teorías relacionadas. Acuérdate que, de nuevo, este virus ha sido un enemigo desconocido, en el cual nosotros hemos ido aprendiendo de las experiencias de otros países que lo han experimentado primero, y luego también de nuestras propias experiencias. Y no hay nada que diga fundamentalmente, a pesar de que hay varios estudios publicados, en algún momento han dicho que sí, que tiene una transmisión que permanece en el aire por mucho tiempo, después dijeron que no. También va a depender mucho de algo que nosotros conocemos como carga viral. En la medida en que haya mucha exposición, mientras mayor carga viral, obviamente la enfermedad va a ser un poco más agresiva, pero es importante que estos conceptos, que a veces son difíciles para las personas, entendamos que la mascarilla definitivamente nos da una protección. He visto muchas personas que se han asesorado y quieren hacer sus deportes, y hay mascarillas que son especiales para deportistas, que tienen, obviamente, le permiten tener un intercambio de oxígeno adecuado y que pueden utilizarlas. Pues es importante que las personas que quieran practicar este tipo de deporte se asesoren, y a pesar de que son mascarillas que son un poco más caras, pero las pueden adquirir y pueden obviamente sentir un poquito de mayor tranquilidad, ¿no? Claro que sí, doctor. Antes de terminar la entrevista, quería compartir con ustedes también información que va surgiendo a través de nuestras redes sociales y nuestra cuenta de Twitter. No sé si la tenemos listas ya, pero también vamos a conversar, doctor González, después. Ahí está, tenemos lo último de lo que tiene que ver con los trabajos de trazabilidad. Esto es en la provincia de Herrera. Seguimos con las jornadas de hisopados, también limpieza profunda en el servicio de odontología del Hospital Dr. Dávila Mena. También pues seguimos con la campaña de la leche materna, que es el alimento ideal para un bebé, contiene todos los nutrientes. Ahí está, done su leche y salve vidas. Le voy a dar el teléfono 6354-9162 para más información. Todo esto usted lo puede encontrar en nuestras redes sociales. También cómo donar plasma, que sigue siendo importante, doctor González. Ahí sigue la campaña. También usted puede llamar a algunos números telefónicos que aparecen en nuestras redes sociales de la Caja de Seguro Social, con los requisitos: haber sido diagnosticado por medio de un hisopado y tener un resultado positivo de la prueba molecular o de antígenos. Debe estar completamente recuperado para donar plasma, para ser elegible, y tener un tiempo mínimo de 14 días sin ningún síntoma. Debe presentar su cédula o pasaporte vigente, edad 18 a 65 años, y debe pesar más de 110 libras, no ser portador de enfermedades infecciosas, no haber recibido sangre u otro componente sanguíneo durante su hospitalización por COVID-19, y en caso de donantes femeninos deberán tener los anticuerpos leucocitarios negativos, o sea que son una serie de requisitos. Usted toda esa información la puede encontrar en nuestros diferentes sitios en redes sociales. Terminemos la entrevista, doctor, hablando de esto que mencionaba yo al principio, que tiene que ver con la vacuna, que hoy Pfizer ya anuncia pues que tiene un 90% de posibilidades de que sea efectiva. No es la panacea, no es lo que va a resolver el problema, y tampoco queremos decirlo así, pero es importante y es un avance significativo. Definitivamente. Una de las cosas que nosotros como sistema de salud, lo ha dicho muchas veces la entonces ministra, ahora el ministro también de Salud, lo ha dicho nuestro director general en las múltiples entrevistas que le han hecho,
todo el mundo tiene la esperanza en una vacuna, porque definitivamente la vacuna hemos demostrado a lo largo de toda la historia científica del mundo que ayuda a producir una inmunidad, y recordemos que la vacuna, para los que nos escuchan a través de la red, produce algo que se conoce como externalidad positiva. ¿Qué quiere decir eso? Es un concepto puramente de tipo de salud, pero dice que si tú te vacunas, realmente no solamente te estás protegiendo tú, sino que también proteges al resto que está a tu alrededor, porque al tú desarrollar inmunidad, obviamente el virus ya no encuentra un huésped para poder propagarse. Entonces eso es muy importante, por tanto las personas tienen esa esperanza de que existe una vacuna. Esta mañana hemos amanecido con la noticia de que hay una vacuna que aparentemente es 90% efectiva, que produce cierto grado de inmunidad, y eso sería realmente una buena noticia para todo el mundo. Sin embargo, recordemos que las vacunas pasan por un proceso. Correcto. Y esas fases que tienen que cumplir, todavía esta vacuna también está en una fase en la cual nosotros podemos decir que ya quizás podría estar en una fase final, pero es importante que nosotros entendamos que eso, obviamente, de aquí a que se comercialice y los países puedan adquirirla, obviamente va a tomar un tiempo. Claro, y ese tiempo es importante tenerlo en cuenta, porque así nosotros vamos a poder también garantizar. Y yo quiero cerrar, Mirna, con este mismo mensaje, o sea, independientemente de que tengamos esta noticia de la vacuna, que ojalá de verdad, con todo mi corazón deseo que llegue rápido para que nosotros podamos realmente aplicarla a toda la población, es importante entender que la responsabilidad de cuidarnos en esta pandemia es una responsabilidad conjunta, y que nosotros como ciudadanos tenemos esa responsabilidad de poder hacerlo. Así que les pido por favor que garanticen ese autocuidado, cuidarse unos mismos para poder cuidar a las personas a quienes amamos. Bien, doctor González, gracias por haber estado nuevamente con Vive Saludable, la revista informativa de la Caja de Seguro Social, y le auguramos el mayor de los éxitos en sus nuevas funciones. Doctor Alex González, el director ejecutivo nacional de los servicios y prestaciones de salud de la Caja del Seguro Social, ha estado con nosotros hablando de importantes temas a 8 meses de la pandemia, un reto que todavía seguimos enfrentando como país. También quiero recordarles, antes de finalizar, que la Caja del Seguro Social ha rendido homenaje a todas las víctimas, todas las personas colaboradores de esta institución que han fallecido con motivo de esta pandemia. Es un video muy emotivo, también lo invito para que lo vea si no ha tenido la oportunidad, en nuestras redes sociales, para que lo vean. Es muy hermoso y muy emotivo y significativo para nosotros también en la Dirección de Comunicaciones, que también pues tuvimos una pérdida muy lamentable, que fue de nuestra jefa de prensa, Angélica Torres, así que los invitamos a que lo puedan ver, este sentido homenaje a todas aquellas personas que han fallecido en este arduo camino que nos ha tocado vivir, que no esperábamos y que definitivamente ha dejado un dolor muy grande en miles de hogares panameños y en muchos hogares de nuestra querida institución. Así que ustedes lo pueden ver ahí en redes sociales. Será entonces hasta mañana con otra edición más de Vive Saludable por Radio Panamá y por supuesto por CSS Panamá en todas las redes sociales. Hasta mañana. Vive Saludable, tu revista en vivo.